Muy buenas noches, estimada audiencia de Alivio Talks. El Facebook Live es la plataforma multinacional de telemedicina. Alivio auspicia y brinda todos los días lunes a las 7 de la noche, hora de Lima, Perú. Para nosotros es un placer volver a reunirnos con ustedes y poder brindarles un espacio de educación médica en promoción de la salud. Y que, como anunciamos la semana pasada, el día de hoy vamos a conversar sobre un tema de gran actualidad y que son básicamente los aspectos nutricionales y los hábitos alimenticios durante esta pandemia. El Perú es un país de contradicciones múltiples. Hemos pasado de tener una desnutrición infantil muy alta hacia indicadores recientes que señalan que el 40% de la población peruana sufre de sobrepeso y 20% de obesidad. Y sin embargo, tenemos todavía un porcentaje importante de niños en el otro extremo que tienen retardo de crecimiento por no asegurarle una buena nutrición. Como dato complementario, queremos señalar que el 85% de los pacientes que han fallecido por COVID en nuestro país sufren de obesidad, lo que evidentemente confirma los múltiples reportes a nivel mundial de la asociación justamente de este trastorno alimenticio, la obesidad, con el desenlace más negativo que esta pandemia nos puede brindar. Para conversar sobre estos aspectos que son tan importantes, no solo para la salud del niño, sino también para todas las personas, tenemos el placer de invitar el día de hoy al doctor Juan Rivera Medina. El profesor Rivera Medina es médico gastroenterólogo y uno de los fundadores del servicio de gastroenterología pediátrica allá por los inicios de los 90, con el famoso profesor Pedro Alarcón. El profesor Rivera Medina es el paz presidente de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Infantil, una de las sociedades más importantes de Latinoamérica que trabaja justamente en aspectos de la salud digestiva y nutricional de los niños en Latinoamérica. Asimismo, es profesor universitario. El profesor es un excelente amigo y con mucho cariño le damos la bienvenida, doctor Rivera. Gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches, muchas gracias, doctor Justo Padilla. Un placer compartir con usted y recordar los viejos tiempos cuando usted también más de una vez me entrevistó en aquella oportunidad en un programa radial que tenía mucho auge, ¿no? Traía a mi memoria esos momentos, ¿no? Y vamos a ver. Me sucede exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Bueno, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos y como siempre, a nuestra audiencia, nosotros priorizaremos sus consultas. La verdad que es una gran oportunidad de poder tener frente a nosotros a un experto, el doctor Rivera, y poder hacer todas las preguntas que consideren pertinentes y que él con certeza nos va a poder ayudar. Yo diría que como, digamos, pregunta inicial, me gustaría preguntarle, profesor Rivera, si hay cambios importantes, nosotros llamamos metabolismo, para decirlo de manera más sencilla, en el funcionamiento de nuestro organismo frente al nuevo estatus de normalidad de la pandemia. Estos cambios que tenemos en nuestra actividad, en tener que quedarnos en casa, en hacer trabajo remoto, ¿trae cambios también en el funcionamiento de nuestro organismo? Sí, trae muchos cambios y definitivamente repercute prácticamente en todo el sistema, en el estilo de vida. No solamente en el aspecto nutricional, que va a ser el punto más importante de esta conversación, ¿no? Sino, yo diría, en todo el estilo de vida, trae consigo cambios hasta en los ritmos circadianos. Probablemente los psicólogos y psiquiatras también sean muy solicitados porque hay cambios, mucho insomnio, muchas alteraciones de conducta, incluyendo la conducta alimentaria, ¿no? O sea, en realidad hay muchos cambios. En el metabolismo en general, sí hay cambios. Y estos cambios, nosotros somos parte del universo y estos cambios están relacionados justamente con lo que hacemos y con lo que comemos. Ya el padre de la medicina lo decía, ¿no? Que nosotros somos lo que comemos. Hipócrates, ¿no? O sea, sí, definitivamente, ¿no?
Y recordemos de que durante estos momentos difíciles que estamos atravesando todos, una medida muy importante para detener o contener la pandemia es justamente el aislamiento social, ¿no? Más que aislamiento social, el aislamiento físico, porque felizmente gracias a la informática, la conectividad está muy bien, ¿no? Por ejemplo, esa entrevista, ¿no? Es una parte de conectividad, pero eh, este aislamiento que es parte del mecanismo de defensa, pues trae consigo problemas desde cosas simples, de qué es lo que comemos, y lo que comemos está en relación con lo que adquirimos, cómo lo compramos, el temor que existe, porque en realidad es un problema ir a lugares donde hay mucho hacinamiento, como eran los mercados al inicio. Ahora ya hay más control, pero era terrible. Entonces, bueno, hay mecanismos de llevar la comida a la casa, ¿no? Los delivery. Pero igual, en el delivery hay que ver cómo o qué tipo de alimentos vamos a recibir. Que también hay que diferenciar las necesidades de un niño, de un adolescente, de un adulto y de un anciano. Diferenciar el tipo de actividad que realiza cada individuo y diferenciar si estaba acostumbrado de repente cualquiera de nosotros a caminar 3, 4 cuadras al día, los médicos en el hospital subiendo y bajando las escaleras por interconsulta, pues no estamos haciendo eso. Eso sí repercute definitivamente. No sé si fui muy extenso, pero traté de sintetizar y explicar los problemas que existen actualmente, pero que son necesarios, ¿no? No, estupendo, doctor. Digamos, los primeros meses ahora ya hay un poco más de libertad para poder salir a hacer ejercicios, pero los primeros meses el requerimiento de aislarnos era mucho más intenso, evidentemente asociado a los niveles de pandemia que teníamos, y eso hacía que nuestra actividad física inclusive disminuyera de manera importante. Sin embargo, usted bien lo mencionó, habían cambios en nuestra conducta, estrés inclusive, que tengo muchos amigos que me dicen que la ansiedad desarrolla en ellos más apetito. Así es. Y de manera muy frecuente hemos encontrado que muchos de los amigos han presentado sobrepeso ahora después de algunos meses, ¿no? ¿Hay una relación entre otros factores, doctor Rivera? Sí, sí. Usted cuando conversó al inicio de las variaciones que hay en nuestro país, definitivamente tenemos polos, ¿no? Tenemos pues personas que podían estar en casa y de repente han aprovechado este tiempo de aislamiento para preparar muy ricos potajes, ¿no? O aprender más potajes, ¿no? Alimentarse, y muchas veces gran parte de esta ansiedad recaía en comer más y terminaban siendo con sobrepeso o siendo obesos. Pero el otro grupo es aquellas personas que, estando hacinadas, porque viven muchas personas en una sola casa, eh, con el aislamiento trae consigo desocupación y también problemas de adquirir alimentos. Entonces, en los dos grupos hay que ser muy selectivo en esta época de pandemia, qué tipo de alimentos se tienen que seleccionar, que son dos grupos totalmente diferentes, porque hay que tener en cuenta no solamente la oferta, sino también la demanda de los alimentos, ¿no? Cuando hablamos de problemas nutricionales, tanto de exceso, que es el sobrepeso y obesidad, como de defecto, que es la desnutrición, en ambos los requerimientos son totalmente diferentes y tiene que ver con cosas que vamos a consumir, pero también con actividad, ¿no? En este caso, en cualquiera de las dos formas, al inicio, como usted bien dice, todo el mundo estaba en casa, ¿no? Estaba en casa y estoy muy seguro que muchas veces no había todo lo que uno quería comer y tentaba comer cosas que no debía de comer y terminaba comiendo alimentos que no debían ser, porque eran los que al inicio estaban más al alcance o eran más fáciles de consumir, ¿no? No todos tienen refrigeradora, no todos tienen la capacidad económica, no todos tienen el metabolismo, dependiendo de la edad o de la situación nutricional previa, etcétera, etcétera, ¿no? Preparando esta reunión, encontré una página muy interesante, Mexicana Creo Salud con Lupa, que da un título que era muy retador y que parecía muy interesante, y que tiene que ver con la primera pregunta que hemos recibido.
que es que esta es una pandemia que cuestiona nuestra forma de comer, ¿no? Que justamente los resultados de las principales complicaciones de esta pandemia está asociada al estado nutricional de muchas personas, ¿no? Entonces la primera pregunta era una pregunta que quien sea para alguno les puede llamar la atención acerca de si existen alimentos nutritivos. ¿Acaso no todos los alimentos son nutritivos, doctor Rivera? Así es. Por eso decía, muchas cosas nos llevamos a la boca. O sea, todo lo que llevamos a la boca y masticamos y que puede tener un excelente sabor, olor, lo que sea, es alimento. Pero no todos los alimentos nutren en forma adecuada. Nutriente es aquel que sí necesita nuestro organismo, nuestra célula, para su metabolismo, para producir más energía, para sintetizar nuevas células, sintetizar sustancias, sintetizar hormonas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no necesariamente todo lo que comemos es nutritivo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Y que es una de las razones por la cual de repente aumentó, como usted dice, y también leía los reportes que salen en las revistas internacionales, los síndromes post-pandemia, ¿no? Principalmente en tercera edad. Los síndromes post-pandemia, y lo conversamos hace un tiempo, era además de la obesidad, fracturas, eran infartos, etcétera, etcétera. Y todo tiene que ver con el síndrome metabólico. ¿Por qué? Porque muchas veces comemos lo que no nos nutre, sino lo que nos altera. Por ejemplo, todo lo que son alimentos procesados, lamentablemente ¿por qué se llaman alimentos procesados? Porque son muy refinados, porque son alimentos que muchas veces no necesitan mucha conservación, refrigeración, ni nada de ello, pero tienen harinas refinadas, o sea que prácticamente nos engordan, tienen grasas de tipo saturadas, que son las más estables, las que menos se oxidan, las que menos se rancian, por eso duran menos, pero lamentablemente son las que son más dañinas, las que nos obstruyen las arterias, ¿no? Las que nos elevan la presión arterial, la que nos afectan haciendo trabajar más a las células beta del páncreas y nos llevan a desarrollo de diabetes, etcétera, etcétera. Un concepto muy interesante, ¿no? También otra pregunta que recibimos es que nos preguntan directamente si hay alimentos que fortalecen ahora en pandemia nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmunológico. Claro. Yo quiero partir porque me hace recordar lo que los pacientes a veces preguntan, ¿no? Y preguntan claro, porque en este momento yo estoy casi seguro que a nivel mundial no existe ninguna persona que no haya tenido un amigo, un pariente, o que haya tenido COVID, o que haya fallecido muchas veces de COVID. Compañeros de promoción entre médicos, amigos cercanos, etcétera. Entonces hay una angustia en relación a ello. Y salieron una serie de reportes para el manejo de vitaminas y algunas sustancias en la crisis del COVID. Y definitivamente las conclusiones son de que no existe en el momento actual ninguna vitamina ni nada que cure el COVID. Pero sí, como dice el doctor Padilla, que prevenga desde el punto de vista mejorar el sistema de defensa, o sea, el sistema inmunológico. Hay varios reportes ya que han demostrado que muchas de las personas fallecidas de COVID tenían deficiencia de vitamina D. O sea, la vitamina D está demostrada. Y en un área que usted maneja muy bien, doctor Padilla, que es el problema del broncoespasmo, del asma, pues justamente activa a ese nivel varios mecanismos de defensa, la vitamina D, ¿no? Luego, la vitamina C también, ¿no? Que en todo lo que significa reparación de tejidos, al igual que el zinc, son muy importantes. Y para reparar epitelios, el epitelio bronquial, recordemos que era la zona donde ingresa y donde ataca en primer lugar el COVID, ya sea en forma directa o indirecta, ¿no? El virus del COVID, el SARS-CoV-2, ¿no? También sufre, y una forma para ayudar a repetilizar es la vitamina A. O sea, en otras palabras, una de las vitaminas que mucho ayudan para evitar mayor deterioro por COVID son la vitamina D, la vitamina C, la vitamina A, el zinc, el hierro también en cierta forma, y esos son los más estudiados, ¿no? También ahora está hablando de micronutrientes,
de cambio en el microbioma, porque el hecho de no salir también cambia nuestro microbioma, o sea, la cantidad de microbios que son importantes para mantener un equilibrio biológico, para estar sanos, que los tenemos en cavidades, pero también en piel, ¿no? En el intestino es muy importante mantener sana esta microbiota, lo que antes se llamaba flora intestinal, ¿no? ¿Y en qué alimentos principalmente uno de manera natural puede recibir estas vitaminas que son tan importantes que hemos señalado? Claro, claro. Dependiendo también de la edad, ¿no? Si yo estoy frente a un niño que todavía lacta, pues definitivamente mantener la lactancia materna. La lactancia materna tiene las cantidades suficientes los primeros meses como para brindar todos estos nutrientes. Por ejemplo, para vitamina D, todos sabemos que los derivados lácteos, pero ojo con los derivados lácteos, ¿no? Idealmente los derivados lácteos tienen que ser bajos en grasa, principalmente en esta época de confinamiento. Y lácteos bajos de grasa son los fermentados, tipo yogur, ¿no? Pero no los yogur que venden en los supermercados, que ya tienen edulcorantes o tienen sacarosa o fructosa o agregados, sino principalmente el yogur natural, ¿no? Que es fermentado. 250 centímetros, que vienen a ser una taza de leche, más o menos, que no me significa que me voy a tomar la taza totalmente, ¿no? Sino en derivados también lácteos, me da más o menos un porcentaje de vitamina D en una persona joven. Ojo, que no todos los pacientes son iguales. No podemos nosotros dar una receta universal, porque si se trata ya de mayores, si bien es cierto, o sea, todos recordamos que el COVID ha hecho, digamos, más daño en personas mayores de 65 y en Europa mayores de 60, además de los obesos que mencionaba usted muy bien. En ellos hay que tener cuidado, porque si hay problemas a nivel renal o hepático, tampoco puedo dar la misma cantidad de vitamina D, ¿no? Lo otro es, por ejemplo, vitamina A. Vitamina A la consigo fácilmente en todas las sustancias que son alimentos que son de colores, ¿no? Vitamina C, cítricos, pero más que la naranja, como todo el mundo dice, me como una naranja. Por ejemplo, el brócoli tiene más cantidad de vitamina C que la misma naranja, ¿no? Sin todo lo que son carnes, pero principalmente lo que se recomienda en esta pandemia es que sean carnes blancas o peces, no carnes rojas, ¿no? En niños probablemente sí, porque necesitan hierro, pero a medida que pase la edad, la cantidad de ingesta de carnes rojas tiene que ser menor, ¿no? Menos carnes procesadas, o sea, me refiero a embutidos y todas estas cosas, ¿no? De esa forma, esos son los principales alimentos que nos dan. Pero la vitamina D no va a funcionar por más que la consuma como calcio a través de la leche o quesos maduros, etcétera, si es que no me expongo al sol. Necesitamos, para que la vitamina D sea activa, la que consumimos, tiene que pasar por la piel, a la exposición solar, y por el riñón. Por eso decía, cuidado, la vitamina D en el paciente que tiene problema renal o hepático, porque también, así como necesita, puede llegar fácilmente a ser tóxico. Una de las actividades que se están realizando con más frecuencia, mucho más que antes, al darse el trabajo remoto, es la de cocinar en familia, de compartir el almuerzo, la cena, toda la familia juntos. ¿Es una actividad positiva hacia la familia y que permite también a los padres educar a sus hijos en cuanto a aspectos nutricionales, doctor? Muy buena pregunta, doctor. Como siempre, doctor Justo Padilla, preguntas al grano. Esta pregunta es muy interesante porque me permite, no sé si me estoy excediendo de hablar. Perfecto, está perfecto, por favor. Pero me permite ampliar muchas cosas. Recordemos lo siguiente, para los que somos papás y de repente ya abuelitos, ¿no? Porque los hábitos de todo tipo, incluyendo los hábitos alimentarios, se adquieren en casa. Y se adquieren durante los primeros años de la vida, principalmente los 5 primeros años de vida.
El hombre aprende, es un animal que dicen que aprende por imitación. ¿Qué significa eso? Si yo tengo malos hábitos alimentarios, si yo voy a la casa y compro una gaseosa, pues estoy diciendo indirectamente a mi hijo, toma la gaseosa. Envenénate, porque ese sería si tomas mucha gaseosa, y en esta época mejor ni tomarlo, ¿no? Es muy importante y debemos de, tomando el dicho popular, a mal tiempo, buena cara, pues tomemos esta premisa de quedarnos en casa y cultivar los buenos hábitos con nuestros hijos y nuestra familia. Aprovechemos ese tiempo con la familia. Claro, definitivamente las actividades, los que hacemos esta actividad o docencia, no, estamos metidos prácticamente con la computadora y esto también es un estrés, pero demos un tiempo y aprovechemos este tiempo con la familia y nos vamos a conocer más, ¿no? Pero enseñemos con cosas positivas, ¿no? Con hábitos positivos. Es bueno mantener los horarios de alimentación, es bueno mantener los horarios de descanso, la actividad física, por lo menos, si no se puede hacer ejercicio, caminar mínimo 30 minutos al día, ¿no? Mínimo, ¿no? Porque esa es la mejor forma de mantenerse y crear hábitos saludables. Y justo también toca un tema que me parece muy interesante. Ahora, como usted bien dice, nuestros horarios se han modificado, pero en absoluto, ¿no? Dormimos mucho más tarde, no dormimos bien, nos despertamos en la madrugada, tenemos insomnio, nos levantamos más tarde y cambiamos nuestros horarios, ¿no? Entonces, yo tengo un amigo muy estimado que justamente me dice, ya cambió mi horario de almuerzo. Yo almorzaba antes a la 1, ahora no hago ejercicio y ahora regularmente almuerzo a las 3, 4 de la tarde cuando puedo. Esto de alguna manera puede influir en el metabolismo, en nuestra digestión, en activar, digamos, enfermedades gástricas antiguas que ya están controladas. Sí, depende de muchos factores, ¿no? Si la persona que cambió ese horario 3 de la tarde, que en realidad no hay mucha diferencia con comer a las 12 a 3, y es un adulto y está haciendo actividad física, no hay problema. Pero si es una persona que es mayor además y está empezando a desplazar los alimentos a comer un poco más tarde, sí hay problema. Nosotros tenemos lo que se llama ritmos circadianos. ¿Qué significa? Que son ritmos asociados con la luz solar. A medida que oscurece, nuestro metabolismo también cambia. Muchas de las hormonas que son las facilitadoras de otras hormonas, incluyendo el metabolismo gástrico, vaciamiento gástrico, también son reguladas por ello. Así que si nosotros comemos muy tarde o comemos demasiado muy tarde o dejamos de tomar el desayuno, que es una cosa muy nociva, ¿no? Pues definitivamente vamos a tener más riesgo de engordar, más riesgo de tener enfermedades asociadas con ese sobrepeso, ¿no? Esto vuelve a tocar otro tema muy importante porque he leído muchísimos reportes que con la familia hemos compartido acerca de la importancia del desayuno. En la actualidad, nuestros hijos, nuestros nietos, lo toman muy a la ligera los desayunos, ¿no? Se van a veces al colegio solamente tomando un vaso de jugo o un vaso de agua, dicen que no tienen deseo de desayunar, porque es importantísimo, doctor Rivera, en todos los estudios que se han hecho, tener un buen desayuno. Es como, yo les pongo un ejemplo a veces cuando alguien me pregunta, el público en general, se va a hacer dos tipos de respuestas. Público en general, es como si yo tuviera que viajar de aquí a Ica y no lleno el tanque de gasolina. Probablemente me voy a quedar en mitad de camino. El niño que no se alimenta bien, que no se nutre bien, que significa recibir los 3 macronutrientes importantes, que son proteínas, lípidos o grasas y carbohidratos, cuando lleguen las 10 de la mañana va a tener o hambre o va a tener sueño. Y su capacidad de aprendizaje en la época en que está en el colegio o lo que sea, no va a ser la misma, va a estar con sueño. O sea, no va a tener la misma capacidad de atención. El rendimiento intelectual va a disminuir, ¿no? Ese es, como le decía el carro, que vamos a realizar un viaje largo y no le echamos gasolina, nos quedamos en mitad de camino. Es lo mismo.
Desde el punto de vista metabólico también, como les decía, estos ritmos circadianos son totalmente diferentes. Entonces, a medida que pasan las horas, uno lo ideal, aunque no sé, si ese niño, por ejemplo, por apurado, por lo que sea, no tomó mucha cantidad de alimentos en el desayuno, debería de llevar una buena lonchera. ¿Qué significa? Que en las primeras horas de la mañana, o sea, antes del mediodía, debe haber consumido más del 25, 30, 40% de las calorías de todo el día, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es importante. Ahora, no es igual un niño muy pequeñito que un adulto. Cuanto más pequeño es, probablemente sus necesidades, y depende del metabolismo, estos niños sanos corren mucho, juegan mucho, saltan, pues necesitan más calorías. Y si no, no va a repercutir, yo les dije ahorita del intelecto, pero también va a repercutir en su crecimiento. Es como se ha visto, por ejemplo, para explicarles los ritmos circadianos, ustedes habrán escuchado también que si nosotros dormimos menos de 6 horas el adulto o menos de 8 un niño, se va a engordar. Igual aquel que se acuesta tarde, y lamentablemente los médicos caemos ahí, por las guardias, por los trabajos, etcétera. Y eso hace de que en la noche, que además disminuyen una serie de hormonas como los corticoides, etcétera, también todas las hormonas de estrés están muy elevadas. Y estas hormonas de estrés lo que hacen es desviar muchas vías metabólicas, produciendo, por ejemplo, inmovilizando grasa, inmovilizando sustancias en tejidos nobles, como es el hígado y el páncreas, ¿no? Entonces termina haciendo daño. Ahora también se ha visto en el riñón, se ha visto que se deposita en otros órganos, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual uno dice, acuéstate temprano, puedes levantarte temprano, descansa también, pero evita las malas noches, evita los periodos cortos de sueño, porque vas a tener más riesgo de obesidad y de enfermedades metabólicas, de infartos, etc. Comencemos acerca de algunas enfermedades que justamente puedan descontrolarse o reactivarse por la pandemia. ¿Qué pasa con la dieta de los pacientes con diabetes, por ejemplo, que también tiene un factor de gran importancia para complicaciones frente a esta pandemia de COVID? Los pacientes con diabetes, dijo doctor, perdón, diabetes, Correcto, ¿no? correcto, doctor. Sí, los pacientes con diabetes, acuérdense, recordemos de que la glucosa, el colesterol, los triglicéridos se incrementan cuando hay estrés. Y el estrés no solamente es el estrés físico, sino también el estrés de tipo psicológico, ¿no? El estar encerrado, el tener mucho trabajo, el cambiarse de hábitos, etcétera, ¿no? Estos pacientes van a tener más riesgo de elevar los niveles de glicemia. De ahí que la recomendación es sí prestar mucho cuidado con el manejo dietético y también de tipo medicamentoso, ¿no? O sea, estar siempre en contacto con su endocrinólogo, porque trae desajustes. El estrés va a liberar sustancias que hacen que exista más resistencia a la insulina, libera otra hormona que es el glucagón, que hace que prácticamente se mantenga elevado esto y que también afecte a nivel de riñón. La insulina también afecta a nivel de riñón, retiene el agua, retiene el sodio, se le hinchan las piernas al paciente, empieza a haber otros cambios, ¿no? La inmovilidad también. O sea, el paciente que tiene inmovilidad tiene más riesgo de ir haciendo hipotrofia muscular. Al haber hipotrofia muscular, o sea, disminución de la masa muscular, para que todos me entiendan, los músculos están unidos con tendones con el hueso. Y al no movilizarse el hueso tampoco se activa, lo cual hace que se debilite. Y si encima hay problema inflamatorio, ahora se considera que el sobrepeso, también la diabetes, son problemas inflamatorios crónicos. Por eso, si uno revisa quiénes murieron más los que tenían obesidad y los que tenían enfermedades metabólicas, porque se considera un problema inflamatorio crónico. Entonces, ¿por qué digo esto del hueso y del músculo? Porque también se incrementaba, y lo mencioné hace un momento, los riesgos de fracturas. Porque al haber debilidad muscular, sufrimos un resbalón o un traspiés en un peldaño en la escalera y nos caemos y fácilmente hay fractura, que antes no existía, ¿no?
Y en todos los grupos etarios, más riesgo definitivamente después de los 60, pero en todos los grupos etarios. El Perú también tiene una condición de una gran frecuencia de pacientes con estreñimiento crónico. Estos pacientes, sobre todo el género femenino, y justamente tiene que ver con lo que usted nos está comentando. Cambian sus hábitos, no desayunan. Evidentemente, el ingerir alimentos es un estímulo para ir al baño, ¿no? Y el tiempo les gana desde la época escolar. Ustedes nos enseñaban, porque a pesar de la juventud que emana el doctor Rivera, él ha sido profesor desde que yo era alumno de pregrado, aunque últimamente no lo quiera admitir, pero justamente señalaba que los niños, desde que comienzan, especialmente las niñitas, como no utilizan los servicios higiénicos de los colegios, y como la movilidad les gana y tienen que irse al colegio y no han acabado el desayuno, pues no van al baño después de tomar desayuno. Entonces hacen un ciclo de estreñimiento denominado funcional que los acompaña toda la vida, ¿no? Estos cambios de disminución de la actividad, el quedarse más en casa, inclusive cambiar el tipo de dieta, porque es evidente que este estrés nos lleva a ingerir muchos alimentos chatarra, muchos alimentos con gran cantidad, como usted bien dice, de nutrientes tipo azúcares blancas, azúcares refinadas, harinas, hace de que el estreñimiento sea una condición más frecuente aún en estas épocas. Sí, ese es otro problema que está asociado también a la inmovilidad. Cuando uno revisa o evalúa a un paciente que está estreñido funcional, el funcional es aquel que no tiene problema orgánico, ¿no? Que bien dice el doctor Padilla, puede ser porque tenía malos hábitos, no quería ir al baño, se aguantaba, entre comillas, ¿no? Entonces produce dolor al atravesar una tremenda masa fecal por un anito pequeño, desgarro, dolor y retención. Pues eso trae consigo el paciente que consume poca fibra, termina estreñiéndose. El paciente que toma menos líquido de lo habitual también. El paciente que hace menos actividad física también. Hay una relación directa entre actividad física y motilidad digestiva. A tal punto que si alguno de los oyentes tiene familiares o amigos que tienen parálisis cerebral, niños o adultos que están postrados, uno de los principales problemas es el estreñimiento, justamente por ello. Ahora se habla mucho de un eje que se llama el eje cerebro-intestinal. Y también se habla ahora también que el intestino es el segundo cerebro, porque tiene tantas, el intestino no solamente es para absorber, tiene tantas hormonas y tiene tanta respuesta inmunológica que es muy importante mantenerlo cuidadoso. Por eso hice hincapié en lo que dijo el padre de la medicina, ¿no? Somos lo que comemos. Si comemos mal, nos vamos a enfermar. Si comemos bien, no nos vamos a enfermar, ¿no? Y también alguien más dijo, pues, toda enfermedad empieza por el intestino, y es cierto. Ahora con el avance de la genética, de la inmunología, se sabe a través del microbioma que casi todas las enfermedades empiezan con deterioros a nivel del intestino. Sí, para nosotros esta presentación, doctor, es muy importante porque reconocemos hace muchísimos años cómo estos cambios que hemos tocado de salud mental pueden alterar de una manera tan importante nuestra actividad intestinal, ¿no? ¿Quién nos recuerda, amigos? Yo recuerdo claramente un compañero en promoción, que cada vez que íbamos a hacer un examen le decíamos, oye, anda al baño, porque generalmente si durante el examen vas a salir, que es el colon irritable, que también está asociado, evidentemente, como usted bien dice, a esa relación que existe entre el cerebro, entre el estrés, la ansiedad. Mucha gente quiere cambiar su ansiedad, como señalaba previamente, mediante la comida, ¿no? Y creo que es importantísimo, por lo tanto, su presencia. Ha reiterado muchas veces usted acerca de líquidos, acerca de gaseosas, de lo negativo que puede estar. Cuando usted señala líquidos, y eso nos sucede con mucha frecuencia, nuestros pacientitos, los niños, nos dicen inmediatamente gaseosos y jugos, ¿no? Por esos enlatados, ¿no? ¿Por qué son tan nocivos este tipo digamos, de productos? Sí. Una de las complicaciones más frecuentes de este siglo es el síndrome metabólico. Y el síndrome metabólico empieza por un hígado graso.
Y cuando antes se echaba la culpa que el hígado graso era porque uno consumía mucha grasa, lo cual no dejaba de tener razón. Pero se dejó de consumir la grasa y los problemas de infarto y disfunción metabólico siguieron. Colesterol alto, diabetes, etcétera. Se empieza a averiguar y se llega a la conclusión de que era por los azúcares refinados, las harinas refinadas. Y lamentablemente hay un azúcar que se llama fructosa. Los azúcares más importantes son la lactosa, que es la que nos brinda la leche materna, que está compuesta, que es un azúcar que se llama un disacárido, o sea, tiene dos azúcares pequeñitos, uno es fructosa y el otro es galactosa. Y el otro azúcar es el que nos ayuda a endulzar, que se llama sacarosa o azúcar de mesa o azúcar de caña, y este tiene glucosa y tiene fructosa. La fructosa viene de la fruta, y la fructosa no necesita, a diferencia del resto, metabolismos que demanden energía. La fructosa atraviesa la membrana intestinal en forma pasiva. Entonces, ¿qué dijo hace 2 años la Academia Americana de Pediatría? Ningún niño, escuchen bien, ningún niño debería de consumir jugos. Y peor si son industrializados. Ni siquiera los jugos naturales. ¿Por qué? Porque muchas veces los jugos terminan siendo endulzados. Cuando uno analiza, y recuerden, cuando uno prepara un vaso de jugo de 200 centímetros, probablemente requerí 3 o 4 naranjas. Y a eso tuve que echarle 2 cucharaditas, o sea, 10 gramos de sacarosa. Que es diferente, incluso en saciedad, si yo me como una sola naranja. Al comerme una sola naranja también consumo polímeros de glucosa y azúcares que son más difíciles de digerir, que se llaman, que son no almidones refinados, sino es fibra, la botellita que tiene pues las naranjas, ¿no? Entonces eso, el masticar solamente, también dispara mecanismos de saciedad. Y entonces es suficiente. La recomendación, miren para que vean, no es ser extremista, pero ni siquiera debemos de dar jugos a niños muy pequeños. Debemos darle la fruta partidita y menos los frugos o cualquier, se me ocurre el nombre frugos, pero cualquier azúcar refinado, cualquier jugo entre comillas industrializado y gaseosas equivalen a más de 8 cucharaditas de azúcar. Imagínense la carga de daño que le estamos dando. Y nosotros también cuando consumimos eso. Si alguien me dice, no, doctor, yo tomo con saborizantes, con edulcorantes, igual, porque estamos creando hábitos. Y hay receptores, así como hay receptores de lo dulce en la lengua, hay receptores a nivel también del intestino, ¿no? Que hacen de que exista cierta predisposición a activar vías metabólicas y a tener más ansias de consumir lo dulce. O sea, es hacerse daño de todas maneras. Y Carmen justamente nos hace una pregunta al respecto. Si es más saludable que el usar azúcar, usar panela. Muy buena pregunta. Creo que es la doctora Carmen Oré, ¿no? Así es. Muy bien, doctora Carmen Oré. Muchas gracias por su pregunta. Sí, cuando hablamos de azúcar, cuanto más clara y refinada es, más dañina es. La panela, en la Santa Tierra, en el norte dicen chancaca, ¿no? Tiene fibra. O sea, la fibra hace que la absorción de esta fructosa y del azúcar sea más lento. Y por lo tanto es más saludable. Pero idealmente no debemos endulzar mucho. Y si es niño, o sea, la recomendación incluso ahora, siempre nos enseñaron nuestros profesores, no sal, porque la capacidad renal del niño no es igual que el adulto antes del año, aunque la abuelita me diga, doctor, pero le echo una pizquita de sal, no, ni nada dulce, doctor, pero estaba mal, le eché, pues, estaba fea la leche, le eché una pizquita de azúcar, no. Incluso la recomendación ahora es hasta los 2 años, idealmente. ¿Por qué? Porque está dañando no solamente el hígado, sino, como les decía, las células beta del páncreas. Estamos creando potencialmente a un diabético. Si a eso unimos, pues esto es epigenética,
Si a eso unimos la genética, si ya el padre, el abuelo, el tío son diabéticos, más riesgo de que suceda. Sí, yo diría sí, mejor en lugar del azúcar usar la panela, pero en lo posible no usar mucho. O sea, no endulzar, ir quitándose la costumbre de endulzar cada vez más las cosas, ¿no? Sí, Principalmente en este momento, ¿no? este concepto de epigenética es muy interesante, esto en boga hace 10 años, y es los cambios que el medio ambiente puede brindarle a las condiciones genéticas que ya se transmiten de familia en familia. Quiere decir el profesor Rivera que si en la familia ya hay alguien con sobrepeso y alguien con diabetes en la familia, la chance al introducir este tipo de alimentos azucarados se va a incrementar mucho más de que los descendientes de estas personas tengan este tipo de enfermedades como diabetes o síndrome metabólico, ¿no? Sí, que Así realmente es. la pregunta ha sido muy interesante, decirles que lo que todos tenemos familiares que viven en Europa o en el extranjero, que tenemos amigos con los que nos ubicamos por esto de las redes sociales, y tenemos la certeza todos de que jamás vuelven a encontrar las gaseosas tal como las tenemos acá. No están autorizados con la cantidad de azúcares. Sí existen, pero con la cantidad de azúcares no lo encuentran nunca más. Y en Sí, así es. broma, los familiares vienen y dicen, uy, por fin puedo probar una verdadera gaseosa acá porque allá no está permitido. Y ese es un Así es. tema ultra importante que el Ministerio ha comenzado a trabajar el año pasado en saber reconocer qué alimentos realmente son dañinos para nosotros. María José nos pregunta si freír la comida con aceite de coco, aceite de oliva o aceite normal. Esa es una pregunta linda también que me Muy permite a bueno. mí preguntarle luego, por favor, acerca de la famosa dieta mediterránea. Muy bien. Sí, cuando uno habla de aceites, lo que hay que evitar, voy a partir de otra cosa porque me permite, gracias por la pregunta, María José Cabrera, me permite ampliar porque a veces los espacios son cortos y uno se olvida de, yo digo, voy a hablar de esto porque es importante y uno se olvida. Me permite justamente aclarar unas cosas. Las grasas son buenas. Recuérdanos que los niños necesitan grasa. La mielina, que es la que hace, digamos, las conexiones y la recuvierte las neuronas del niño, crece de una forma tremenda los primeros años de vida. O sea, tiene que comer grasa. Pero lo ideal es que sea la grasa que le da la mamá, que son unos ácidos que se llaman poliinsaturados. Pero otro tipo de grasa, que son las grasas saturadas, son las grasas que obstruyen las arterias. De los aceites que usted menciona, lo ideal que sean aceites de tipo vegetal, pero tipo los que... Hay tres tipos de grasas que son poliinsaturados, que son los 3 omega, los 6 omega y los 9 omega, ¿no? Y en forma de grasa, principalmente como aceite, están más los 6 y los 9 omega. Me refiero al ácido, al aceite de oliva, perdón, ¿no? Que sí es bueno consumirlo. Igual, en segundo lugar, podría ser el aceite de girasol, ¿no? Hay otros aceites, y lo malo es que muchas veces vienen mezclados, cuando uno dice del aceite casero, vienen muchas mezclas, ¿no? Entonces, no es bueno. En primer lugar, lo ideal es que consumir estos aceites no tan calentados, igual que cuando uno tiene que tomar la leche, no hay que recalentarla mucho porque se pierden muchas cosas. Justamente estos aceites también, cuando se recalientan, se alteran. Cuando ustedes ven las personas que cocinan, los papás, mamás que cocinan, uno calienta y después queda la grasa, ¿verdad? Cuando calienta el aceite de cualquier tipo. Esa grasa, con la oxidación y el calor, se convirtieron ya en saturados, se unieron, son insaturados, se unieron, se consolidaron. Igual pasa en el organismo. Idealmente no deben cocerse mucho, en primer lugar, ¿no? Y debe de consumirse mejor este tipo de aceite que los aceites saturados, o sea, los aceites sólidos o los aceites de origen animal. De los vegetales hay que tener cuidado con el abuso del aceite de palma y el aceite de coco, son los que tienen más grasa saturada. Sí, José, también muy interesante. Durante esa pandemia también se ha dado lo que se denomina educación remota y no se permite todavía que nuestros escolares, no creo que este año va a suceder, acudan a clases. Al ir a clases también un grupo importante de nuestros niños gozaban de los programas nutricionales escolares, ¿no? ¿Cómo asegurarnos de que, digamos, de poder brindar una nutrición adecuada a nuestros niños?
Sí, yo creo, por eso les mencioné de que tenemos dos polos, ¿no? Personas que pueden, hasta por delivery, seleccionar el tipo de alimentos, pero hay personas que con esto hay desocupación y se nos viene una serie de problemas socioeconómicos y también problemas nutricionales. Justo conversaba con los residentes del Hospital del Niño y con los fellows de gastropediatría, que se nos viene una serie de enfermedades, ¿no? Ya surgió hace unos días pues, un brote por ahí de una enfermedad por falta de vacuna, etcétera. O sea, hay muchos problemas ahorita que vamos a tener que paliar. Pero hablando del apoyo social que se les daba, sí, yo creo que hay que tener mucho cuidado y va a tener mucho trabajo ahí también la parte educativa y la parte sanitaria, las dietistas, las nutricionistas. Porque una cosa es brindar la consejería y otra es brindar el aporte, o sea, que llegue ese alimento. Hay lugares en que la oferta de repente de alimentos va a disminuir mucho. Recordemos que hay sitios donde además de problemas económicos, la adquisición, la llegada de alimentos no es la misma. Y ahí va una cosa muy importante, que no sé si me permite el tiempo, doctor Padilla, es la selección y la ubicación de los alimentos, lo que se llama pues seguridad alimentaria, ¿no? Es muy importante tener en cuenta qué alimentos tomar, cómo procesar el alimento y cómo conservar el alimento. Y desde el punto de vista, personalmente yo lo veo como un problema que se nos viene, porque no podemos, voy a poner para que tengan una idea los que no recuerdan mucho de seguridad alimentaria, yo no puedo tener, por ejemplo, la carne al lado de un alimento que se va a consumir inmediatamente, al lado de repente de una lechuga. Ahí hay una contaminación cruzada, tanto de la carne, que es un alimento perecible, como de la lechuga, que si no está bien lavada va a contaminar la carne, ¿no? Por decirlo, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta todo eso. Recordemos que a inicios en varios países hubo un acaparamiento. Y yo me ponía a pensar por qué la gente acapara cuando yo apuesto que no tiene refrigeradoras. Se van a contaminar, van a aumentar la cantidad de enfermedades. Es en realidad por falta de cultura en ese aspecto nutricional, ¿no? A su respuesta, a su pregunta, mi respuesta sería tener cuidado. Primero que llegue el alimento ahí y tener una buena orientación hacia los padres y hacia los colegios para que el profesor que está viendo, dando clases online, transmita eso, ¿no? De repente va a tener que incorporarse eso. Sí, hay una pregunta de María Takahashi, que sí nos acompaña también, pero antes de dar una recomendación, lamentablemente no todas, pero algunas empresas, supermercados que uno solicita por delivery, están aprovechando para enviarnos sus productos con fecha de vencimiento cada vez más cercana a la fecha en la cual nosotros lo está adquiriendo. Hay que tener muchísimo cuidado, y aquí un mensaje a las autoridades, a los directivos de estas empresas, ¿no? Por favor, nosotros no tenemos capacidad de elegirlas y no nos pueden estar enviando en nuestros hogares cuando hacemos este delivery justo los productos que al día siguiente, a los 2 o 3 días, van a estar en fecha de vencimiento, ¿no? Ahora sí pasamos a la pregunta de Marila, que nos pregunta al doctor Rivera si realmente una dieta vegetariana o vegana puede cubrir los requerimientos nutricionales. Doctor, la verdad que tenemos 4 o 5 preguntas más que no podemos dejar de hacerlas, así que adelante, por favor. Nos tomamos unos minutos más. Muchas gracias, Mariela Takahashi. Sí, la dieta vegana es una elección, pero la dieta vegana no debe tomarse como una moda, sino debe ser siempre supervisada por un especialista. Porque todo paciente que consume dieta vegana va a tener a la larga deficiencia de vitamina B12, deficiencia de hierro. O sea, tiene que tener suplementos. Porque los alimentos de origen animal son los que dan ese tipo de sustancias, la vitamina B12, ¿no? Principalmente. He tenido pacientes, en el adulto demora un poco a hacerse evidente, pero yo he tenido niños de mi especialidad que llegan pequeñitos, que llegan con problemas neurológicos, o sea, no caminan, se caen con frecuencia, diarrea crónica, anemia, y es justamente
porque la mamá lo lactaba, porque era un niño que todavía lactaba, pero la madre era vegetariana y no consumía los suplementos. Aprovecho, hay muchas personas que ahora están aprovechando el tener que el quedarse en casa para hacer dietas. ¿Esto es beneficioso para ellas, cree usted? Claro, las dietas tienen que ser hechas, pero como siempre le digo, bajo una supervisión o bajo una indicación. Y como dijo el doctor, cuidado con los alimentos, ¿no? Y también vigilar y saber dónde coloca uno los alimentos para evitar las contaminaciones cruzadas o que el alimento ya esté a punto de vencerse, ¿no? Recordemos que cualquier producto lácteo, una carne, por ejemplo, una carne comprada tiene que ponerse en freezer, o sea, en la parte superior, a temperaturas muy bajas. Y recién un día antes se debe bajar, nunca debe quedarse mucho tiempo. Si se queda abajo ya va a durar horas, hay más riesgo de que se contamine. Igual, un producto lácteo abierto no debe pasar más de una semana, ya hay un riesgo de contaminarse, por decirlo, ¿no? Y puedo preguntar algo que el doctor ha estado comentándolo tangencialmente durante toda la noche. Y es un término, así como existe, y les comentaba hace una semana, medicina de precisión, hay lo que se denomina nutrición de precisión. Y ¿Perdón, muchas cuál? personas, No le escuché bien. nutrición de precisión. Ya. Entonces, si el doctor nos ha venido comentando, quiero decir que muchas personas que dicen, un médico le ha dado a una persona esta dieta, yo voy a seguir la misma. El doctor Rivera nos ha hablado acerca de cada vez la tendencia a regímenes o tipo de alimentación absolutamente personalizados para cada persona. ¿Qué tan importante es esto, profesor Rivera? Sí, es que es diferente el metabolismo de cada persona. No podemos dar la misma dieta a todos por igual. O sea, por eso decía, igual que las recetas, si yo tengo una enfermedad y porque a mi vecino le hace muy bien esa medicina, la voy a tomar, no. Recordemos que en todo problema de enfermedad existe no solamente el agente que ataca, que puede ser un microbio o puede ser la hipertensión, qué sé yo, sino también cómo yo respondo, cómo metabolizo, igual, cómo metabolizo una dieta, ¿no? O sea, yo no puedo darle, de repente a una persona le puedo dar 1000 unidades de calcio, perdón, de vitamina D, pero al otro no le puedo dar lo mismo, ¿no? Porque tiene problemas en su riñón y va a terminar haciendo cálculos, ¿no? A una persona yo le puedo dar una buena cantidad de productos de leguminosas, qué sé yo, al otro no, ¿no? O sea, tiene uno que individualizarse, depende, la nutrición es individual, la tendencia es a individualizar los aspectos nutricionales. Finalmente, y es una pregunta que también me pidieron que por favor le hiciera, y cuando un familiar me lo comentó, le dije que ese término lo había escuchado el profesor Rivera hace más de 10 años, y es acerca del papel de la leptina. Nos encantaría que por favor nos comente acerca de qué es la leptina, que en algún momento se pensó que era la solución para la obesidad, y el papel tan importante que la leptina tiene ahora en los pacientes obesos y el COVID. Bien, la leptina es una hormona que es secretada por los adipocitos, o sea, las células grasas, ¿no? Lo que sí se ha visto, así como se vio que muchos de los que fallecían tenían déficit de vitamina D, muchas de las personas que se complicaban, que iban a UCI, también tenían altos niveles de leptina. Y lo que se ha visto es que hay una relación directa entre niveles elevados de leptina e inflamación crónica, ¿no? Y recordemos que el paciente obeso es un paciente inflamado crónico. O sea, sí, hay una buena relación entre daño, en este caso, si queremos hablar de la pandemia, y los niveles de leptina, ¿no? Y existe otra que es la grelina, ¿no? También que es una hormona muy importante, ¿no? Que se secreta a diferencia, pues, de la leptina que se secreta en la grasa, esta se secreta en el estómago. Y es la que nos da el hambre. Y esta grelina se baja, o sea, van de la mano, una sube y otra baja. Y como cualquier enfermedad, cuando uno tiene hasta un resfriado, baja las ganas de comer, ¿no? Se bloquea el centro del apetito y también se eleva esta sustancia, ¿no? Y hay que tener cuidado cuando el síndrome post-COVID trae una baja de peso. Y recordemos que hay gente que hace COVID de diferentes grados. Apenas hay gente que tuvo COVID y no se dio cuenta y lo único que quedó es dolor de espalda o cansancio y qué sé yo. Y empezó a bajar de peso. Se está viendo eso ahora. Y ha sido COVID, ¿no?
Entonces, como toda enfermedad, el metabolismo aumenta y necesita de mejorar la cantidad de nutrientes en forma progresiva. Muchísimas gracias, nos hemos excedido en 10 minutos de su tiempo, pero Sí, no podíamos responder las preguntas y de verdad un tema absolutamente apasionante, profesor Rivera, como siempre cuando conversamos con usted. Muchísimas gracias por su presencia. no, muchas gracias a usted. Muchas gracias por permitirme estar con ustedes. Muy amable. Gracias. Bueno, sí, y anunciamos que este Alivio Talks, que es una fina cortesía de la plataforma de telemedicina y teleconsultas Alivio, tiene el honor de contar dentro de sus médicos en el Perú con el profesor Juan Rivera, que nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento por su presencia. El 14 de noviembre es el Día Internacional de la Diabetes mellitus. Por lo tanto, el próximo lunes a las 7 de la noche conversaremos sobre diabetes mellitus, qué avances hay en el tratamiento y en la prevención de esta enfermedad. Estos cambios de epigenética, estos cambios que determinan que los factores que ya tenemos familiares puedan expresarse o podemos evitar que se expresen, podemos evitar la enfermedad, va a ser evidentemente unos tópicos que más vamos a conversar la siguiente semana. Muchas gracias a todos ustedes por su audiencia y hasta el próximo lunes.